Boa tarde a todos e todas. Buenas tardes. Eu vou iniciar Boa tarde. inicialmente. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que estão chegando. Buenas tardes. Muito bem. Eu vou iniciar falando. Avi, Oi. ¿puedes darme 2 minutos más É, para que se conecten unas personas que me están pidiendo dos e- minuticos? claro. Vamos aguardar uns 5 minutitos para que as pessoas possam pensar. Boa tarde a todos, quem está chegando, boa tarde a todas. Nós vamos aguardar uns 5 minutos para que as pessoas possam se conectar e, na sequência, iniciarei. Buenas tardes a todos e todas. Bem-vindo, bem-vinda. Ok, buenas tardes. Tito, em linha. E depois começaremos. Olá, professor Bimar. Bom dia. Olá, bom dia a todos e todas. Buenos dias a todos e todas. Empezaremos em ratito de tempo, porque estamos agora conectando todas as pessoas em linha com nós. Bom dia a todos e todas. Nós vamos começar em alguns minutos, porque estamos recebendo todas as pessoas aqui nesse ambiente remoto virtual. Bom dia, auditora Nara. Bom dia, professor Abimael. Muito bom te ver.
Buenos dias, bom dia. Eu sou o professor Abimael Costa, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas. Aqui estamos reunidos em um encontro de um grupo de pesquisa que eu lidero, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, e que, neste momento, também teremos para este momento de encontro a presença da professora Cielo Victoria, que é uma professora que eu tive o prazer de ter o contato, de ter a vivência durante esse período em Madrid, na Espanha, em Madrid, e que tenho certeza que hoje vai engrandecer muito a reunião deste grupo de pesquisa. A Universidade de Brasília, ela está localizada na capital do Brasil, e a Universidade de Brasília tem diversos cursos na área de graduação e pós-graduação em todas as áreas do conhecimento. Eu vou agora falar um pouquinho em espanhol. Buenos días, desde Brasil, Brasilia, la capital de Brasil. Yo soy profesor Abimael Costa, professor da Universidade de Brasília, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas. Tenho hoje um grande honor e prazer de contar nesta reunião, nesta conferência, com a professora Cielo Victoria, que eu tive o prazer de conhecer em Madrid, em Espanha, durante este período de estudos pós-doutorales. La Universidad de Brasilia tenés muchos cursos de grado, posgrado, en todas las áreas de lo conocimiento. Y hoy, para yo, es un día muy especial porque esta charla, esta conferencia, es una conferencia que se conecta con el grupo de pesquisa que yo soy líder y que se conecta con el programa de posgrado en contabilidad de la Universidad de Brasilia, en la línea de estudios de los impactos de la contabilidad en la sociedad. Ahora voy a hablar un poquito em português. Temos hoje a honra e o prazer de receber nesta reunião do grupo de pesquisa do PPG Conte a professora Cielo Victoria, que eu convivi durante o meu período de pós-doutorado em Madrid, né? E que neste dia vem compartilhar conosco um pouco da sua vivência e da sua experiência de pesquisa na linha de inovação e de parcerias para a inovação. Temos, neste momento, também aqui reunidos, estudantes, pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação, experts, especialistas e diversos públicos que estão conectados conosco para ouvir a professora Cielo compartilhar um pouco de sua experiência. Vou ler um resumo do currículo da professora Cielo Victoria. Professora Cielo Victoria Gonçalves Messa é estudante, doutoranda na área do Direito, Governo e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Madrid.
Tem mestrado em Direito Público pela Universidade Extremadura da Colômbia, especialista em Direito Administrativo, especialista em docente e também pesquisadora nessas áreas e advogada. A professora tem experiência como professora em diversas universidades na Colômbia, sendo elas algumas, né, como a Cooperativa da Colômbia, Universidade del Sino e Gran Colômbia, Escola Militar, Centro de Altos Estudos Legislativos e outros centros e escolas de pesquisa. Tem mais de 14 anos de experiência no setor público e setor privado com os temas que envolvem inovação e parcerias para inovação e contratações para inovação. E nessa fase de conclusão do seu pós-doutorado, do seu doutorado na Universidade Autônoma de Madrid, vem compartilhar conosco sua experiência. Tenemos hoy la profesora Cielo Victoria González Mesa, PhD candidate em Direito, Governo e Políticas Públicas na Universidade Autônoma de Madrid. Tem um Master em Direito Público na Universidade de Extremadura de Colômbia, especialista em Direito Administrativo, especialista em Docência e Investigação, abogada. Professora de posgrado de las Universidades Cooperativa de Colômbia, Universidade de Sino e Gran Colômbia, Escola Militar, Centro de Altos Estudos Legislativos de Congresso de la República, Andes, Centro de Altos Estudos Fiscales de la Contraloría General de la Nación e de diversos cadeiras e módulos em contratação pública e privada. Tenés más de 14 años de experiencia en sector público y sector privado. Y también con actuación en gobiernos, empresas, con los temas de innovación, de contratación pública para innovación y otros temas. Assim, empezamos agora, professora Cielo. Então, assim, professora Cielo, agradeço. Muchas gracias, profesora Abimael. De verdad, para mí es un honor que la Universidad de Brasilia me haya invitado a compartir y a retroalimentarnos un poco sobre la innovación y la colaboración público-privada en los temas de I+D+I, que significa investigación, desarrollo e innovación. Sé que este es un grupo de investigación muy importante, muy bien representado por el país, por Brasil, así que de verdad para mí es un placer poder compartir lo que he llevado investigando en los últimos años y es lo que nos convoca como principal problemática a nivel global, porque no es solo para América y el Caribe, sino a nivel internacional, cómo manejar hoy las compras de innovación, cómo establecer estas alianzas público-privadas para la compra de estas actividades de I+D+I, teniendo claridades que los gobiernos enfrentan un desafío relacionado con los marcos regulatorios que les permitan tanto al sector público como al sector privado y a la academia poder adquirir, desarrollar y ejecutar los proyectos relacionados con este tipo de actividades. Entonces, de verdad que el tema que se ha escogido para la mesa de trabajo de hoy es un tema bastante innovador, valga la redundancia, es un tema que está en pro, que falta mucho por este camino, por desarrollar. No todos los países tienen el marco regulatorio claro en todas estas actividades porque, claro, Brasil y Colombia están en el panorama geográfico dentro de América, dentro de Sudamérica y el Caribe, y a veces nos sentimos un poco con nostalgia porque estamos en la carrera por alcanzar las políticas públicas y la consumación y la consolidación de lo que de verdad involucra I+D+I. Y resulta que Europa también está en esa carrera, obviamente en otras proporciones, pero también está España, también lo está. La Unión Europea tiene unos países mucho más avanzados. España de verdad que es un referente importante para América y el Caribe,
pero cuando miramos a España con respecto a los otros países de la Unión Europea, ella también tiene su propia crisis en el sentido de que también están trabajando. Entonces, todo esto parte esencialmente de un compromiso internacional. O sea, China está en ese compromiso, Japón está en ese compromiso, en general los países asiáticos están en el mismo compromiso, Estados Unidos está en ese compromiso, Canadá está en ese compromiso, y ellos han firmado en el 2019, no es tan nuevo, una declaración que es la declaración de compromiso con el sector público en temas de innovación, que le han denominado jurídicamente entre abogados, nos entendemos y la reconocemos como la Declaración 0450 del 2019. Pero aquellas personas que no son juristas, pues no la encuentran con ese número o esa codificación, sino que la identifican como la Declaración sobre Innovación en el Sector Público. Entonces, este documento de compromiso internacional, que es la Declaración sobre Innovación en el Sector Público, es uno de los puntos importantes a nivel global o en el panorama que le permite partir a todos los gobiernos hacia dónde vamos. Entonces, en esta declaración se dejaron una cantidad de compromisos. Brasil hizo parte de este compromiso, España hizo parte de este compromiso, muchos países de América, Estados Unidos hizo parte, países de Asia también hicieron parte. Entonces, todos tienen el mismo compromiso que está respaldado en esta guía a nivel internacional y es la carrera hacia el fortalecimiento de las actividades de I+D+I y es la carrera y el desafío hacia el fomento de las startups, que son las empresas emergentes, que son estas empresas que han nacido recientemente con el fin de poder fomentar y apoyar todas estas actividades de investigación, desarrollo e innovación. Pero también a la par, esta declaración ha permitido que se siga apoyando a aquellas que se denominan como Scale-up, que son estas empresas que ya están en el mercado y que llevan un posicionamiento que no son nuevas, que ya existen, pero que están involucradas con estas actividades de I+D+I. Entonces, teniendo claro el panorama desde dónde empezamos y hacia dónde vamos, es importante entonces mencionarle a este grupo de expertos que nos toca centrarnos en el concepto de innovación, porque claro, desde la academia hablamos de investigación, de innovación y de desarrollo. Desde el privado también todos los días estamos en que hay que fortalecer I+D+I, hay que comprar I+D+I. El privado le pide al público, por favor, establece unas fuentes de financiación para que podamos apoyarte en I+D+I. El público le pide apoyo de experiencia al privado en I+D+I. La academia forma más investigadores, más profesionales, perdón, más profesionales en temas de I+D+I, pero la pregunta es, ¿sabemos todos qué es innovación? ¿Tenemos claro ya? Porque si bien es cierto, otra vez la OCDE ha estandarizado ya un concepto de innovación, la demora ha sido en que los países, la academia en general, incorporen, de verdad tengan claro qué es lo que a nivel internacional se han puesto de acuerdo para decir a través de estos instrumentos que además son legales, que son las declaraciones que se identifican, si lo miramos como normativa, es la declaración 0450 del 2019. Entonces, este tipo de documentación ha dicho, hoy día a nivel global la innovación es un proceso de implementación en el cual involucra producto, proceso, método organizativo de un producto nuevo o mejorado. Y aquí el punto es que no está en el mercado, entonces nuevo, y es una novedad porque no es fácil construirla, diseñarla o crearla, porque si ya existe en el mercado no va a ser innovación. Entonces aquí tenemos que partir que todos estos grupos de investigación que están liderando proyectos innovadores están creando, están generando conocimiento, mientras que si el producto, el proceso o el método organizativo que están trabajando desde el grupo de investigación, desde el laboratorio de la entidad del sector público, desde el laboratorio del sector privado o desde las empresas, desde las startups o las scale-up, o sea, desde cualquiera de los sectores que estamos hablando, si el producto existe, ya está comercialmente, ya deja de ser un producto nuevo y lo que estamos buscando es mejorar esa versión. Entonces, si lo que buscamos es mejorar esa versión, va a responder a otro tipo de características, su trámite va a ser diferente. Pero en todo caso, cada vez que los sectores que están
involucrados en estos temas de I+D+I y que quieran explorar la creación de nuevos productos utilizando nuevas tecnologías, nuevas plataformas, nuevas estrategias, tendrán que someterlos a unos indicadores de madurez tecnológica. Entonces los gobiernos han creado unos niveles de madurez. La NASA ha establecido lo que conocemos como los TRL. Estos TRL han sido adoptados por costumbre, por uso, por academia, por investigación en el sector público, en las empresas, en los grupos de investigación, en las academias. Pero si el sector público o alguna de estas entidades quisiera utilizar otro tipo de medición para medir los niveles de madurez de esta innovación que están creando, pues lo podrán hacer, porque no quiere decir que sea el único modelo o la única estandarización para poder medir estos tipos de innovación. Hay muchas maneras de medir, sin embargo, esta es la que están usando a nivel global, es la más común y de verdad le permite estar un poco más confiado tanto al grupo de investigación académico en que el recurso que se está invirtiendo en la compra de esta innovación o en el diseño de la innovación va a tener unos niveles por los cuales se van a ir midiendo. Entonces, aquí viene un tema y es cuando llegan a la necesidad de crearlo, es decir, se están enfrentando a un nivel de madurez 1, 2 o 3 porque no está en el mercado. Si existen ajustes o demás, es posible que comercialmente haya, pero si no hay, si no lo van a encontrar, es necesario que se vayan a un nivel de madurez 8 o 9 porque ya está en versión prototipo, ya está en una versión un poco más operativa, ya está un poco más funcional, por lo tanto es posible que encuentren un poco más de ofertas en el mercado. Aquí el tema es cuando no lo hay, que es lo que nos acontece, cuando de verdad le corresponde a los grupos de investigación, a los laboratorios, a los expertos, a las empresas startups, las scale-up que se dedican a explorar, que tienen que hacer toda la cadena desde el momento cero, desde el momento exploratorio, desde el momento de la investigación y someterlo a estos niveles de madurez y que una vez esté el proyecto listo, pues tendrán que estipularle unos indicadores de medición, sean llamados los KPI para poder evaluar los desempeños o sean aquellos llamados resultados que permiten ya evaluar si el proyecto está o no preoperativo, operativo y funcional. Entonces, el sector público, el sector privado y la academia se enfrentan a un montón de conceptos técnicos que son indispensables, de verdad que estén empoderados y que los manejen. Es imposible establecer un proyecto de innovación, en este caso si tiene las 3 fórmulas o las 2 fórmulas o una, y cuando me refiero a la fórmula me refiero a I más D más I, sin que tenga unos indicadores de medición. Es indispensable el indicador de medición, sobre todo en el caso de la innovación. Hay que ponerle el nivel TRL adecuado y que corresponda de acuerdo al grupo de pesquisa, de acuerdo al grupo del sector público que esté liderando el proyecto, de acuerdo a la empresa que lo esté formulando, porque no va a tener cómo, y el ente de control fiscal de cualquier país, que los hay, va a estar pendiente si el recurso público se está haciendo o no conforme a las especificaciones que quedaron. Entonces, aquí el problema es cuando el proyecto tiene que pasar la fórmula de los 3 de I más D más I y llega a esta fase que los americanos han llamado el Valle de la Muerte, que es superar la fase 4, que es cuando pasa la parte experimental a la parte preoperativa, y resulta de que el sector público no cuenta con las fuentes de financiación necesarias. Ahí es cuando, si el formulador o quien esté diseñando el proyecto es el sector público, pues va a necesitar más dinero. Pero si es el sector privado, son las startups o las scale-up, se necesitan políticas públicas de los diferentes países para que puedan fomentar este tipo de prácticas y que los proyectos no queden a mitad del camino. De verdad, el proyecto pueda continuar con la ejecución y pueda llegarse al prototipo o se pueda llegar al feliz término del proyecto que permita ser comercializado posteriormente. Es ahí entonces cuando vamos a necesitar que el sector público encargado de emitir la política pública de verdad establezca fuentes de financiación. La profesora Sue Arizop de la Universidad de Nottingham en Londres ha establecido un concepto muy importante que se llama políticas públicas horizontales. Y ella dice que estos proyectos de I+D+I requieren de verdad el apoyo
del sector público en la creación de fuentes de financiación. Entonces, a manera de ejemplo, España tiene diferentes fuentes de financiación para estos proyectos de I+D+I, y existen los fondos de Horizon Europa, por ejemplo, que busca financiar o fomentar tanto que se involucren las startups y las scale-up como a las universidades y laboratorios en proyectos de I+D+I. También tiene otra línea que se llama FEDER, que es el proyecto relacionado con fomentos en los desarrollos territoriales. Tiene otra línea que se llama FIT, que es el fomento de la innovación y el desarrollo. Entonces, tiene muchas líneas. El país, en comparación con otros de la Unión Europea, de verdad que le hace falta, pero si miramos a España como referente para América, es un referente de verdad, en realidad, porque ellos ya tienen claro que los países requieren establecer unas líneas de financiación para que el sector privado pueda apoyar al público en la creación de proyectos de I+D+I, o en su defecto, tienen claro que los grupos de pesquisa, los grupos de investigación, los laboratorios, las universidades dedicadas a investigar requieren fuentes de financiación más allá de las propias que tienen como universidad, porque estos son proyectos que tienen elevado costo. Así las cosas, la sinergia se requiere para fortalecer la cultura de la innovación, la automatización, la adopción tecnológica, la formación continua. Todo esto va a permitir que entre el sector público y el sector privado de verdad y la academia, porque es un círculo. Entonces, en los proyectos de innovación siempre vamos a tener dos enfoques, o hablamos de transferencia de conocimiento, o hablamos de transferencia de tecnología. Y sumado a eso lo vamos a medir con los indicadores que les mencionaba, ya sean los KPI, ya sean los OKR, que son los indicadores por resultados, o utilizando un método también muy común, que es el que utilizan los japoneses, que es el Kaizen o Kaizen, que también es bastante importante en la ejecución de proyectos de I+D+I. Todo esto nos van a permitir medir. ¿Y para qué medimos? Para que optimicemos el recurso público, para que busquemos. Pero, ¿cómo optimizamos el recurso si no hay fuente de financiación? Entonces, el sector público tiene que ir cambiando el chip, tiene que ir alejando el concepto de que el contratista es esa persona que no va a cumplir el contrato, que no es un aliado de la administración. Hoy a nivel global, el contratista ya es mirado diferente en los temas de I+D+I. El contratista es un aliado, es un parcero, es un experto que viene a aportarle transferencia de conocimiento, que viene a formular, que viene a co-crear, porque hoy hablamos de co-creación. Y eso implica que entonces la propiedad intelectual de estas investigaciones, desarrollos, innovaciones se tenga que determinar cómo la vamos a manejar. Porque si la estamos co-creando, quiere decir que somos coautores, y tenemos que mirar que no siempre el sector público o no siempre el sector privado se va a poder quedar con la propiedad intelectual en su materia íntegra. O sea, hay que llegar a unos puntos de negociación para que se puedan compartir las utilidades, los proyectos y demás. En algunos casos, pues cuando sea necesario, es posible que el sector público le interese quedarse con el 100% de la propiedad, y para eso, de acuerdo a cada país, se tienen unas normativas internas locales, como es la cesión de los derechos de autor, la cesión de los derechos económicos, sometida a los marcos regulatorios propios de cada país. España tiene la suya, Brasil tiene la propia, Colombia tiene la suya. Además que el proceso de adquisición de esto no es tan fácil. Entonces, ¿cómo adquiere el sector público este tipo de actividades? Pues a través de las normas y los marcos internos. Entonces, en el caso de España, la Ley 9 del 2017 establece unos procedimientos para compra de I+D+I, y dice que lo que no está en el mercado tiene que ser por compra precomercial, no se somete al Estatuto General de Contratación. En Colombia no tenemos una ley demasiado clara, nos hace falta la norma de compra pública innovadora. El gobierno está en ese proceso, en una política pública, en un COMPES, que es el COMPES 4129, que es la política de reindustrialización. Se quedó el compromiso para que Colombia Compra estuviera haciendo el proyecto de ley. Yo apoyé a esta entidad el año pasado en la elaboración de este proyecto de ley, aún no lo han terminado. No obstante, hay algunas actuaciones jurídicas con las cuales se viene comprando en Colombia. Tenemos un literal por la contratación directa, muy pequeñito, que permite comprar actividades de ciencia e innovación. Hay otro que son unos decretos que son excepcionales,
pero no está claro. Brasil está un poco más avanzado, Brasil sí que tiene un poco más marco regulatorio a comparación con Colombia, pero a comparación con España todavía está atrasado y a comparación con Estados Unidos también. Entonces vamos en la misma carrera, vamos en la misma carrera. Ustedes están empezando a hablar ya de compra pública innovadora, están haciendo muchos eventos en compra de innovación, ya hay varios libros definitivamente que tienen miedo, sí, Colombia tiene miedo también, América tiene miedo en comprar innovación, es real, pero los miedos no nos permiten avanzar en la ejecución. Los investigadores nos corresponde seguir investigando en las actividades de I+D+I y en especial guardando la proporción del concepto de ecoinnovación, porque no es solo innovación, es la parte ambiental que va de la mano, que estamos todos como gobiernos, países, empresas y demás en el tema de responsabilidad ambiental, y en especial que el proyecto una vez esté ejecutado sea sostenible y operativo. Ese es indispensable también en la adopción de estas políticas públicas. Entonces la tarea finalmente, porque sé que me he extendido un poquitico y me excuso, la tarea es muy clara porque nos toca tener unas tácticas claves para fortalecer. Es decir, ¿qué tienen que hacer los gobiernos hoy en América? Fortalecer las alianzas público-privadas para que se puedan adquirir más actividades de I+D+I. El sector público no lo puede hacer solo, el sector privado requiere al sector público para que su experiencia se la pueda transferir. Pero hay unos tics, porque a veces me dicen, bueno, Cielo, dame unos tics rápidos para todo este tema de cómo adquirir I+D+I y cómo es que vamos a hablar. Entonces, bueno, primero, esto depende de cada país, ya lo he dicho. La tarea es global, tenemos un marco regulatorio que es la declaración del sector público en temas de innovación, pero uno de los tics importantes, no solo para Brasil, no solo para Colombia, no solo para España, en general para todo. Uno, primero, establecer marcos legales y regulatorios claros. Cuando el gobierno y las empresas, las startups, las scale-up, tienen el marco regulatorio claro, es mucho más fácil el proceso de adquisición, de desarrollo y de ejecución de I+D+I. Y esta es una tarea que estamos todos los países. Chile está en eso, Brasil está en eso, Perú está en ello. Todos estamos trabajando, cada quien en el ritmo que le corresponde. Entonces, la necesidad de crear unas normativas que faciliten la colaboración, la necesidad de cambiar el chip, que el contratista no es el contratista que viene solamente a buscar, necesitamos un contratista que aporte, que transmita, que transfiera conocimiento, que transfiera tecnología y deja de ser un mero contratista a ser un aliado, un parcero del sector público. Entonces, cuando cambiemos el chip, cuando cambiemos este concepto, nos va a permitir mejorar. Tercer punto derivado del marco legal, y es que se garantice la seguridad jurídica de ese I+D+I. Es decir, estamos investigando, queremos un desarrollo, queremos una innovación, y luego el resultado, ¿qué? ¿De quién es? Con el tema de propiedad intelectual y el tema de patente. Entonces, desde la etapa de planeación, tener la claridad de todas las partes involucradas, quiénes van a ser los responsables, cómo se van a compartir los riesgos y a su vez las cosechas, los resultados. No es, la titularidad no es de uno solo. Igual esto es un proceso de negociación, tendrán ellos que ponerse de acuerdo a las normas propias de cada país. Segunda táctica, que involucra una cantidad de actuaciones. Es indispensable la creación de fondos de financiación. Es decir, todos los países deben crear fondos de financiación que permitan fomentar I+D+I. No es solo la política pública y decirle al sector público y al sector privado y a las universidades, investiguen, hagan innovación, hagan desarrollo, vayan y hagan. Pero no es solo mandar, es solo que el mandato también incluya la fuente de financiación, porque no hacemos nada con que se dé la orden de más I+D+I, mucho más, pero resulta que cuando el sector privado va a hacer estas convocatorias o quiere hacer el proyecto, no se les apoya, no se les fortalece con fuentes de financiación. El privado puede que tenga su músculo económico, pero cuando estamos hablando de startup, el concepto es eso, empresa emergente, empresa nueva. Y si es nueva, pues no va a tener el músculo para sostener un proyecto de I+D+I solo. Necesita que el público lo apoye. Diferente es cuando es una scale-up. Si la empresa ya viene en el mercado y además le gustan los temas de innovación, es posible que ella pueda sostenerse, pero indudablemente requiere la fuente de financiación del sector público para que el ciclo que involucra la I+D+I se dé.
Fortalecer el siguiente tip es que cada país tiene que fortalecer la compra pública innovadora. Es decir, porque como estamos hablando de I+D+I, cada país tiene que formar, fortalecer y utilizar el motor de la demanda para las soluciones innovadoras. Se necesita un marco regulatorio que le permita al sector público y a las universidades comprar esto de manera fácil, de manera práctica, que no sea un obstáculo, una dificultad crear innovación. La innovación se hizo para que se pueda realizar y resulta que a veces la estamos viendo como si fuera unas trabas, unas dificultades poder llegar a hacer la adquisición de esto. Entonces tiene que hacerse de una manera fácil, pero a su vez respetando la transparencia y respetando el recurso público. No quiere decir que no se van a guardar los respetos a los principios de contratación de cada normativa interna, por el contrario. Entonces hay que diseñar procesos de adquisición que permitan efectivamente la adquisición de estas actividades que no son comerciales, repito, porque si fueran comerciales, pues nada, se acude a los procesos internos del Estatuto General propio de cada país y es sencillo, pero no es tan sencillo porque no lo encontramos en el mercado. Entonces, es lo que la hace diferente a los otros procesos de adquisición que el mercado está acostumbrado. El siguiente tip es que cada gobierno, sea dentro de sus diferentes sectores, academia, sector público, sector privado, promueva plataformas de colaboración internacional. La red son indispensables. Hay la necesidad de crear más redes globales en innovación público-privada, hay necesidad de crear más alianzas como estas, hay la necesidad de crear, ¿qué tal?, consorcios internacionales, ya no pensando en un solo consorcio nacional, sino en consorcios de manera global que permitan promover y mover la dinámica de la experiencia del sector público con la experiencia del sector privado, con la experiencia de la academia. Y bueno, he puesto diferentes ejemplos. España tiene los recursos de Horizon Europe, tiene los recursos de AECIP, tiene recursos de FIT, tiene recursos de FEDER, tiene recursos del Plan Estatal de Investigación. O sea, hay muchos recursos que permiten mover y esa es la tarea que tienen que hacer los países. Establecer mecanismos de gobernanza compartida, definitivamente. Y el último, y no menos importante, es lo que les he manifestado sobre cómo medir y evaluar estos indicadores para la compra de I+D+I. El formulador, el estratega, sea del sector privado, sea del sector público, sea la academia, tiene que tener claro hacia dónde va, cómo va a medir el nivel de innovación, si se va a someter a los TRL o qué otro va a utilizar, pero tiene que utilizar uno. Porque el ente de control fiscal cuando venga a auditar va a mirar cómo se midió y cómo ese recurso público que fue alto, porque estamos hablando que se utilizan valores altos para poder investigar. Indispensablemente medir el avance, ya no solo la innovación, sino el avance de este proyecto de I+D+I. Y bueno, cada grupo formulador establecerá el índice o el indicador más idóneo, sea el KPI que establece el PMBOK y los PMI, que son americanos, o los OKRs, o los japoneses con el Kaizen, y en especial el impacto social que va a tener estas alianzas público-privadas en I+D+I. Entonces, Abimael, de verdad espero que hayan podido entender que por temas de tiempo yo iba un poco acelerada, la traducción no sé y quisiera poder retroalimentarme de lo que estamos hablando. Claro, perfectamente. No te preocupes, que imagino que mesmo nosotros brasileños podemos compreender un poco más tranquilo, creo. Sí. Muy bien, profesora. Yo voy a destacar una cosa que es importantísimo para lo avance do tema em Brasil, e usted habló, que es un trabajo amplio de gobernanza con los actores del ecosistema de innovación en Brasil. Porque hoy sí avanzamos mucho con la regulación, pero creo que es necesario en Brasil que hablamos más de la buena gobernanza del ecosistema, para que todos los actores puedan entender mejor, comprender mejor los caminos para trilhar a buena parceria.
que puede empezar en la universidad y después extender al mercado, al privado, o puede empezar en una parcería público-privada. Tenemos, creo, muchas opciones para que esto empiece. Yo creo que en Brasil, como tenemos una regulación que yo considero nueva, ¿por qué? Porque conecta más los expertos, las universidades, los grupos de pesquisas, los laboratorios con el ambiente, con el ecosistema de innovación. Y así tenemos sí que superar una cosa importante que yo tengo hablado siempre que puedo y también que estoy desarrollando en la pesquisa de postdoctorado, que es la negociación justa para la universidad y para el privado de los royalties de las parcerias, de los royalties das patentes. Tenemos que, en Brasil, tenemos que hablar más, porque en algunos casos no tenemos muy claro o no tenemos, o tenemos poquitas experiencias en los temas. Por eso tenemos que avanzar. Muy bien. Tenemos también una participación en el chat de Rafael, que me gustaría que ella se puede hablar para usted la cuestión. ¿Puedes, Rafael? Hola, buenas tardes. Sí, es una cuestión dirigida a la profesora Cielo González. Buenas tardes. En España, las autoridades públicas y el sector empresarial reconocen cierto retraso del país en materia de I+D+I, especialmente en la llamada I pequeña, la innovación, en comparación con países de la Unión Europea, Estados Unidos, China, como fue abordado en su presentación. En Brasil, la realidad es similar. Sin embargo, las startups del origen universitario, en las startups de origen universitario, el vale de la muerte parece ser un poco aún mayor. ¿Cuál sería, en su opinión, una medida concreta para mejorar el diseño institucional del I+D+I, involucrando el sector público, el sector privado y la academia, para que las universidades puedan desempeñar un papel más activo en procesos de innovación? Gracias, Rafael. Te logro entender. Y yo lo decía, uno de los tips que recomiendo para los diferentes gobiernos o sectores es que hay que fortalecer la política. Aquí todo empieza desde la política pública. El sector público tiene que crear una política pública destinada a crear fuentes de financiación para este tipo de procesos. Y lo decía, Europa ha ido ganando la batalla porque ha creado sus propias fuentes de financiación para este tipo de actividades. Y estas fuentes de financiación, que no me canso de repetirla, ustedes pueden ingresar porque la mayoría de aquí son expertos. Horizon Europa está ideada con una fuente de financiación muy grande, con muchos ceros en euros, que le permite a todos los actores del ecosistema postularse. Entonces, si son empresas, son startups o son scale-up, se van a poder postular de acuerdo a los términos de referencia de cada una y van a poder promocionar, estructurar sus proyectos siempre y cuando tengan relacionamiento con I+D+I. Hay unas relacionadas mucho más específicas con este tipo de actividades, como es el FIT, que se llama así. Es un fondo de financiación para actividades de innovación que lo maneja el CEDETI. Entonces, con esa manera han ido combatiendo el miedo de las empresas, sea scale-up o startups, a participar en este tipo de proyectos. ¿Y eso qué implica? Que en los términos de referencia ellos colocan unos condicionamientos que tiene que ser en colaboración con otros actores. Entonces, la manera de ellos garantizar que se dé el círculo o la participación de los actores es que en los términos de referencia ponen que podrán participar las empresas o entidades siempre y cuando tengan los siguientes aliados, y ponen qué tipo de aliados. Ustedes pueden poner la academia, grupos de investigación, laboratorios de investigación, universidades, y le ponen unos ciertos requisitos para que ellos cumplan. Y luego ponen, también pueden tener como actores el sector público. Y si ellos quieren seguir limitando, ponen todo sector público excepto, y ponen que no.
Por ejemplo, en una recientemente que revisábamos, veíamos eso, que no se podían administraciones públicas. Es decir, la convocatoria estaba ideada para que se presentaran los privados, estructuraran proyectos de I+D+I, que buscaran un parcero, pero no podía ser ese parcero administración pública. Podía ser otro tipo de entidad, pero no podría ser todo lo que ellos consideran administración pública. Pueden haber otras entidades del sector público, pero no administración. Pueden haber universidades, pueden haber institutos, laboratorios, grupos de investigación. Entonces, la manera en cómo han ido haciendo es creando fuentes de financiación. ¿Qué les falta? Sí, a ellos también les hace falta. En el caso de España, con respecto a otros países de la Unión, les hace falta mucho. Pero ellos van cada día tratando de avanzar un poco. El tema con América es que ni siquiera tenemos las fuentes creadas. No tenemos fuentes de financiación para que nuestras empresas se postulen. Sí que algunos países han ido creando política pública, por lo menos Colombia creó el COMPES 4129, la política de reindustrialización, luego creó otra política con el tema del fomento de I+D+I, luego creó otra política, acá se llama COMPES, así se le llama a esa política pública, luego creó otra política con inteligencia artificial y dice, el Estado tiene que avanzar en innovación, tiene que hacer inteligencia artificial, pero no dice, créase el fondo, créese la fuente de financiación, créese, no crean un mecanismo de financiación para que se pueda seguir promocionando. Entonces, crean la responsabilidad, pero no crean la solución. Y entonces la responsabilidad va a ser difícil ejecutarla si no se crea una fuente de financiación por donde optar, porque los recursos que están no alcanzan. En el caso de Colombia, Colombia tiene un recurso que, bueno, aquí tenemos al doctor Alexander del DNP. Nosotros tenemos el recurso que es el Sistema General de Regalía y hay una opción que se llama Recursos por Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no son expresamente para actividades de I+D+I. En general, hay muchas cosas que son ciencia, tecnología e innovación que no necesariamente van a proyectos de operación, exploración, investigación y demás. Entonces ahí es una fuente en la que se presentan muchas actividades que no es exclusiva para esta. Y en el caso de Colombia tampoco tenemos la normativa clara para la compra de adquisición de I+D+I. O sea, nos cuesta como Estado. La tarea, lo dije hace un momento, la tarea la tienen en un COMPES, la Agencia de Contratación Colombia Compra está en ello. MinCiencia también está haciendo otro bosquejo, pero aún no hemos cumplido. Entonces, para responderte y seguir, la estrategia está en que los países crean sus propias fuentes de financiación para que las entidades, sea pública o sea privada, dedicadas a actividades de I+D+I, puedan impulsarse y puedan superar el Valle de la Muerte, porque es que si la empresa tiene su propia fuente de financiación, es posible que no la alcance. Entonces, cuando quiera seguir ejecutando y pasar de un nivel de madurez tecnológica entre el 3 y el 4, resulta que llegó al 4 y requiere más dinero y no lo tiene. Y queda en lo que los americanos han denominado Valle de la Muerte. Muy bien. Profesora, tenemos otra participación. Rubén. Muy buenos días para todos. Bueno, desde acá de Colombia, soy Rubén Baena Navarro, yo soy profesor investigador de la Universidad de Córdoba, soy doctor en proyectos. Agradecer este tipo de espacios y la participación de la doctora Cielo por este tipo de charlas muy positivas, porque hay que superar todas estas brechas que permitan desde el sector público y privado establecer las rutas a seguir para los procesos de adquisición de compra pública innovadora. Y sobre todo, pues que todo hoy en día está abocado, vamos a adquirir inteligencia artificial, porque de hecho hasta muchos piensan que cuando van a hacer desarrollos de innovación, hasta la inteligencia artificial diagnostica. Y no, la parte del diagnóstico no es ni siquiera de la inteligencia artificial, ella lo que puede es predecir, mostrar datos, y para eso está la parte humana, ¿no? De hecho, ella no puede pegar ladrillos. Ya eso pues se obedece mucho a la parte humana y hoy en día, por ejemplo, al momento de comprar este tipo de innovaciones con inteligencia artificial, ya se habla de que hay que establecer modelos que permitan cuál es la explicación que tiene la inteligencia artificial para mostrar los resultados que está mostrando, las predicciones que está mostrando. Entonces, dentro de todas estas métricas que bien explicaba la doctora Cielo, en cuanto a KPIs, TRLs, OKR y demás, también es importante ya estar hablando, porque se está hablando pues desde Europa, Estados Unidos, lo importante que es en inglés XIE, o sea, inteligencia artificial explicable.
¿Por qué llega a esos resultados? ¿Por qué llega a ese tipo de predicciones? Y no todo el mundo que hace compra pública innovadora incluye ese tipo de mediciones a la hora de adquirir innovación. Muchísimas gracias. Muy bien. Profesora. No, muchas gracias, profesor Rubén. No, para mí de verdad es un placer que se conecten desde las diferentes actividades y universidades. Y una vez más agradecida contigo, Abimael, con tu grupo. No sé si tengas alguna otra pregunta o los asistentes tengan otra pregunta. Además que darle las gracias a las diferentes entidades que se conectaron, porque del Servicio Geológico de Colombia se conectó el ingeniero Andrei, que también es doctor, y así que darle las gracias al ingeniero por sacar el espacio y conectarse. Para nosotros es un placer, profesora, tenerla y tenerlos aquí también. Esta conexión Sul-Sul de Brasil con todos los otros países de América Latina es muy importante porque tenemos que hacer esto más. El Brasil, por una cuestión de la lengua, a veces no, imagino que tenemos esta barrera de conexión, pero tenemos que hacer más. Esta iniciativa del grupo de pesquisa que yo estoy liderando es una forma de aproximar a Latinoamérica, Colombia y todos los otros países de temas comunes que nosotros tenemos y que tenemos que superar juntos porque tenemos muitas coisas similares em alguns casos. Muito interessante todos os apontamentos, principalmente os caminhos para superar a dificuldade de las parcerias público e privadas. Me encantaria uma mais opinião suya a respeito de como concretar a parceria por intermédio de los contratos de parceria entre as universidades, os governos e as empresas, com foco em lo produto que é explorado depois, las patentes, la segurança jurídica, a questão de lo percentual dos royalties, que seja valor justo para as universidades. Sí, Abimael, yo lo decía hace un instante, esto va a variar dependiendo del país, o sea, lo que ya es la patente, los derechos de autor, la cesión, el compartir incertidumbre, compartir riesgo, lo tendríamos que mirar desde la normativa interna de cada país. España, la normativa en la Ley 9 del 2017, ellos están en esa superación, ellos en la etapa de preparación del contrato, que lo denominan así, ellos se sientan a negociar porque la modalidad que está creada se llama Asociación para la Innovación. Entonces, esa asociación para la innovación, cuando el producto está en un tema que se consigue comercialmente, es decir, es posible que el producto, el bien, obra o servicio de I+D+I, no es que esté en el mercado demasiado comercial, pero requiere un ajuste. Entonces, si ese ajuste ya existe esa necesidad, se tiene que tramitar por esa vía que se llama Asociación para la Innovación, y esa opción permite sentarse a negociar. Aquí el concepto es de negociar. Entonces, como la norma permite sentarse a negociar con el privado o con el co-creador, en ese momento es que se establece, bueno, ¿y los resultados cómo los vamos a dividir? ¿La patente es tuya o mía? Entonces, si es tuya, si yo te la cedo totalmente siendo privado y se la cedo al sector público, entonces vale más. Si la vamos a compartir, compartimos riesgo, porque el tema aquí va ligado a riesgos y la incertidumbre. Como estos proyectos de I+D+I tienen un nivel de incertidumbre tan alto, porque puede ser que esté en etapa 1 o 2, es decir, de exploración y de investigación, no siempre termina con lo que esperado. Ojo aquí, esto es importante porque a veces me preguntan, y bueno, invertimos 300.000 euros, 500.000 euros en un proyecto y no dio lo que queríamos. Pues claro, porque era de investigar, o sea, tocaba mirar, investigar y desarrollar a ver si se concluía o no. No quiere decir que exista el detrimento. Entonces, en ese caso, allá la normativa permite negociar, que es lo que tú estás preguntando. Y en la negociación se establecerá para que en la etapa del pliego, en la etapa de, ellos allá le llaman, en la consulta preliminar del mercado,
en las condiciones, las prescripciones funcionales, que se llama ya la normativa, lo establece así, y en los términos de referencia, en el pliego de condiciones, establecerán este tipo de comportamiento que te acabo de decir. Es decir, los vamos a compartir, compartimos riesgo, compartimos patentes, compartimos resultados, compartimos. Y si no lo van a compartir, ellos se ponen de acuerdo en qué proporciones lo harán. En las normativas de cada país, en el caso de Brasil, no tengo clara la normativa de ustedes cómo es, si lo permite así, si permite la negociación o no. En nuestro país, en Colombia, no nos permite sentarnos a negociar con el proveedor. Acá no existe esa posibilidad. Entonces, como no existe esa posibilidad, acá sí tenemos problemas siempre con el tema de patente, el tema de la propiedad intelectual, porque el Estado acá todavía está en la concepción de que la propiedad intelectual de esa de ese desarrollo, de esa innovación, siempre tiene que ser el sector público. Y resulta que no siempre es así. A veces no es solo la propiedad intelectual, a veces es que el producto que se generó sea comerciable porque se necesita que toda la ciudadanía lo use, es posible. Entonces, hay cosas que van más allá de la propiedad intelectual porque depende del interés, si es de interés nacional o si no es nacional, si es para el ciudadano. O sea, se tienen que mirar una serie de circunstancias. Entonces, la normativa interna de cada país me va marcando la pauta. Entonces, ya con Ecuador trabajamos un tema y ellos no tienen todavía la normativa como España, como es muy característico de nosotros los países de América Latina y el Caribe. Estamos en esa tarea, pero la tarea sí para nosotros es cambiar el chip, que la propiedad intelectual no siempre tiene que ser el sector público. Ahora, si el sector público se va a quedar con la propiedad intelectual, vale más. El privado va a cobrar más porque le está cediendo la propiedad intelectual y eso implica ceder los derechos de autor, ceder los derechos patrimoniales y el uso exclusivo de este tipo de investigación, desarrollo e innovación. En el caso de los temas médicos y de salud, por ejemplo, los equipos médicos y demás, miran que no, ellos lo que hacen es que se colaboran, pero la patente es del sector privado, totalmente, ellos no la ceden. Y lo que hacen es permitir la distribución de los equipos médicos. Entonces, digamos que eso va a variar dependiendo de cada país. Ahora, ¿cómo se hace realidad esto? A través del marco regulatorio interno, es decir, el procedimiento de contratación específica que cada país tenga destinado, que termina en un contrato de I+D+I tramitado de acuerdo a la modalidad de selección y que en última también puede llevar de la mano un acuerdo de colaboración y un acuerdo de transferencia de conocimiento y un acuerdo de transferencia de tecnología, porque ojo aquí, no es solo la I+D+I, es la transferencia, porque yo no hago como sector público nada con algo que no sé manejar. Sí, resulta que ya el sector privado me creó, me lo diseñó, me lo entregó y aquí lo tiene el sector público y resulta que yo no tengo mi gente totalmente formada ni capacitada para operarlo. Entonces, pues nada, necesito la transferencia del conocimiento y la transferencia de la tecnología. Venga y enseña a cómo se usa esto. O en su defecto, que exista la co-creación y la co-transferencia y en general que sean en simultaneidad con los dos sectores. Claro. Muy bien, interesante. Aquí en Brasil podemos negociar, sí. Pero eso ahora es una cuestión interesante del sector privado, de las universidades y de los gobiernos hacer repartir los percentuales de la parceria. Y en algunos casos es una questão muito própria, porque valorar uma patente para alguns depende de parceria para parceria. Não podemos ter uma medição igual para todos os casos. E, claro, isto é uma coisa que tienes que prever muito bem em los contratos para que tudo vaya bem. Perfeito, professora. Creo que estamos llegando al final de esta charla, que para mí fue muy, muy, muy importante, no solamente tenerla, mas también tenerlos todos que están aquí conectados de muchas partes creo, de Latinoamérica, de Brasil y también, ¿por qué no?, hasta de España, de Madrid. Entonces, tenemos un momento importante, una parceria que empieza ahora y vamos a avanzar juntos para que podamos trabajar con estes temas que son importantísimos para nuestros países.
Desde ahora le paso la palabra para hacer los cumplimientos finales, como quiere. Sí, te complemento. Por parte de Colombia, mira que no solo tenemos sector público, también tenemos algunas empresas. El ingeniero Mario se conectó y también representa una empresa que se dedica a temas de innovación. Entonces creo que se puede formular una parcería sobre un proyecto de verdad bastante importante. Hay varias entidades conectadas. eh, el- Quedamos a disposición. Yo sé que los que están conectados aquí también quedan a disposición. Si la Universidad de Brasilia está pensando en algún proyecto que tenga que ver con temas de I+D+I, en la cual se puedan involucrar todas las personas que están conectadas, pues sé que, porque todas están relacionadas en el tema, todos tienen mínimo el grado de magíster, todos están relacionados con temas de innovación, transformación digital, creación de app, creación de productos nuevos o ajustes. Entonces creo que se pueden realizar diferentes estrategias de alianzas para fortalecer todo lo relacionado con la innovación a nivel latinoamericano y iberoamericano. Perfeito. Com estas palavras, eu vou agora começar um pouquinho de português. Neste momento, gostaria de agradecer a todos e todas que participaram desta reunião. É um prazer e uma honra para este grupo de pesquisa, para a Universidade de Brasília, receber a professora Cielo Victoria, que durante esses minutos, com todos nós, nos engrandeceu falando de um tema extremamente relevante e que é também uma grande oportunidade para o Brasil e para a América Latina como um todo. Gostaria de agradecer a participação de todos e vou divulgar as próximas reuniões e espero contar com vocês, aqueles que também, como eu, continuarão trabalhando nesse tema de inovação e parceria entre as universidades, o setor público e o setor privado. Agradeço a participação de todos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde a todos. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde. Hasta luego.